acuerdo? Tener buenas bases de anatomía, ¿de acuerdo? Para poder conocer la representación o la imagen de esas estructuras anatómicas que nosotros vamos a ver plasmadas en un estudio radiológico, ¿de acuerdo? Entonces es bien importante también conocer y poder caracterizar las variantes anatómicas, ¿de acuerdo? No por el hecho de que nosotros veamos que algo es diferente significa que algo es patológico, ¿de acuerdo? Existen muchísimas variantes anatómicas que nosotros necesitamos identificar y no confundir con patología, ¿de acuerdo? Variantes anatómicas tan importantes como un pectum excavatum, por ejemplo, que en una radiografía nos va a representar cosas diferentes que se salen del patrón, ¿de acuerdo? Y que no por eso vamos a indicar al paciente algún tratamiento o algún procedimiento quirúrgico, ¿ok? Entonces, ya que hayamos identificado correctamente lo normal de lo que no es, podemos nosotros entonces caracterizar qué es lo que se sale del patrón, ¿de acuerdo? Si vemos que existe una tumoración que está ocupando un espacio, que está desplazando estructuras, pues ahora vamos a tratar de definir de dónde viene esa lesión, ¿de acuerdo? Si es un tumor sólido, si es un tumor quístico, si es un tumor que tiene o no calcificaciones, ¿de acuerdo? De qué órgano depende, ¿de acuerdo? Y sus características radiológicas por los diferentes métodos de imagen. No es lo mismo una lesión que tiene un comportamiento en la tomografía, en un estudio simple, o el comportamiento que puede llegar a tener una lesión con la administración de material de contraste. Entonces, el poder nosotros discernir esas características y poder indicar, ¿de acuerdo?, qué estudio de imagen es el más adecuado, eso va a ser de gran utilidad, ¿okay? Ya que nosotros hayamos caracterizado esas anormalidades, pues ahora vamos a determinar el grado de extensión de la enfermedad, ¿okay? Muchas veces estos métodos de imagen no nada más son para diagnóstico inicial, sino también para seguimiento, ¿de acuerdo? Y en un inicio necesitamos nosotros saber qué tan enfermo está nuestro paciente, sobre todo en aquellos pacientes con enfermedades oncológicas. Necesitamos hacer un estadiaje para poder, en base a las guías, poder ofrecer tratamientos, ¿de acuerdo? Ya que nosotros hayamos identificado también la normalidad, es bien importante hacer un diagnóstico diferencial y dar un diagnóstico probable. Los métodos de imagen, con los métodos de imagen no podemos hacer diagnósticos histopatológicos, pero sí nos podemos dar una idea bastante clara de las probabilidades de qué vaya a ser la lesión o la anormalidad que nosotros vimos. Utilizamos mucho estadística, entonces no es lo mismo encontrarnos en un paciente adulto cirrótico con un tumor hepático, lo más probable es que sea un hepatocarcinoma, únicamente por estadística, ¿de acuerdo? Al contrario, si nosotros vemos un tumor hepático sólido en un paciente pediátrico, pues lo más probable es que sea un hepatoblastoma, ¿de acuerdo? Y para eso necesitamos tener conocimiento de cómo es que se van comportando estas diferentes lesiones y ver el contexto clínico del paciente. Al final del día, lo que estamos viendo son estudios radiológicos de pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, también echamos mano muchas veces del contexto clínico, qué es lo que el paciente tiene, la edad, antecedentes familiares, ¿de acuerdo? Y en base a eso vamos conformando un diagnóstico integral. No vemos radiografías, vemos pacientes, ¿de acuerdo? Como les comentaba también ayer, es bien importante hacer recomendaciones. Si nosotros tenemos buenas bases de radiología e imagen, podemos nosotros entender que hay ciertos estudios que se van a quedar cortos, ¿de acuerdo? Si nosotros queremos identificar de forma adecuada o estadiar un paciente con un procedimiento o con un padecimiento oncológico, sabemos que hay diferentes métodos de imagen que nos pueden aportar mayor información. Entonces, tener esto, las bases bien sentadas, ¿de acuerdo?, de los diferentes sensibilidades y especificidades de los métodos de imagen, pues nos va a ayudar bastante en nuestra práctica diaria, ¿de acuerdo? Existen diferentes métodos con diferentes sensibilidades y especificidades para diagnosticar y estadiar diferentes patologías, ¿okay? Y por último, como radiólogos, pues también hacemos procedimientos de mínima invasión y a esto se le conoce como radiología intervencionista, ¿de acuerdo? Podemos hacer procedimientos diagnósticos en un inicio como toma de biopsias, ¿de acuerdo? Utilizando los diferentes métodos de imagen para guiar
o hacer el abordaje para las biopsias, o podemos hacer también procedimientos terapéuticos en aquellos pacientes, por ejemplo, que tienen sangrados y necesitamos hacer una embolización, por ejemplo, de arterias bronquiales, pacientes que tienen hemoptisis secundaria a una tuberculosis. Podemos nosotros echar mano de las diferentes técnicas de radiología intervencionista para poder ayudar y tratar a estos pacientes. ¿De acuerdo? Entonces eso lo vamos a ver también conforme vayamos pasando las diferentes clases. Existen diferentes procedimientos que son de muchísima utilidad y es importante que ustedes los conozcan. ¿De acuerdo? Muchas veces me toca platicar con médicos tratantes en donde a veces tienen un desconocimiento de los procedimientos que como radiólogo intervencionista le podemos ofrecer a sus pacientes. Entonces también toca hacer esa labor como que de explicarles y más o menos informarlos de los diferentes procedimientos que podemos hacer. ¿Okay? Entonces, ¿qué métodos de imagen tenemos? ¿Okay? De los métodos de imagen que utilizan radiación ionizante tenemos estas variantes, ¿de acuerdo? Los rayos X de forma simple, radiografías, ¿de acuerdo? Que pueden ser radiografías de cualquier parte de nuestro cuerpo. Nosotros podemos exponer cualquier parte de nuestro cuerpo a los rayos X y mediante detectores generar una imagen, ¿de acuerdo? Se utiliza muchísimo, sobre todo en el sistema musculoesquelético, valorar fracturas, y poco a poco ha caído en desuso un poco para valorar estructuras a nivel abdominal, y la radiografía de tórax definitivamente que es uno de los estudios que vemos todos los días y vamos a seguir viendo porque es un estudio que nos aporta muchísima información. ¿Okay? Otra variante de la utilización de los rayos X es la conformación de estudios de tomografía, ¿de acuerdo? Utilizamos el mismo principio en donde exponemos al paciente a los rayos X. Únicamente la máquina genera una adquisición helicoidal al estar girando el haz de rayos X y la detección del mismo, ¿de acuerdo? Y al estar deslizando o pasando al paciente a través de ese haz giratorio, ¿de acuerdo? Ahorita lo vamos a explicar un poquito más adelante. También existen algunos otros métodos de imagen en donde el paciente no se expone directamente a una fuente de rayos X, sino que nosotros administramos sustancias radioactivas, de acuerdo, que después el paciente va a emitir va a ser una fuente él propiamente de radiación, y mediante otros detectores podemos nosotros identificar en dónde está la concentración de esos radiotrazadores, ¿de acuerdo? Y con eso conformamos estudios de medicina nuclear y la tomografía por emisión de positrones, ¿de acuerdo? Que vamos también a explicar más adelante. Otro método de imagen que utilizamos de todos los días es el ultrasonido, ¿de acuerdo? Este diferencia no utiliza radiación ionizante, utilizamos ondas de ultrasonido que son inocuas para el paciente para generar imagen. Utilizamos como si fuera un sistema de radar en donde emitimos a través de una fuente un haz de ultrasonido y generamos imágenes, ¿ok? Y tenemos otro método de imagen que utiliza un campo magnético y ondas de radiofrecuencia, ¿de acuerdo?, para generar la imagen, y ese estudio se llama resonancia magnética. La resonancia magnética tiene muchísima utilidad, tiene muchísimas variantes, ¿de acuerdo?, para la conformación de las imágenes. Entonces son de los estudios más completos que podemos utilizar, ¿de acuerdo? Tiene sus indicaciones muy precisas. No podemos como decirle a nuestro paciente, le voy a hacer el estudio más completo, va a ser una resonancia magnética. Necesitamos saber cuál es la indicación y necesitamos saber cuál es la sospecha clínica para nosotros poder dirigir de forma adecuada la indicación de los estudios. ¿Okay? Los rayos X no se inventaron, únicamente se descubrieron, y fue este señor en 1895 cuando de manera medio fortuita se dio cuenta que existía en su laboratorio una fuente de rayos X que generaba una imagen al estar expuesto sobre una placa fotográfica, ¿de acuerdo? Y al no saber de qué se trataba, pues le puso como rayos X. ¿Okay? Estos rayos X se generan actualmente en tubos al vacío, regularmente de vidrios, que tienen un cátodo y un ánodo en el interior. ¿De acuerdo? Se hace pasar electrones a gran velocidad entre ellos y hacen que choquen sobre una placa de tungsteno, sobre un filamento de tungsteno. Eso genera
las ondas electromagnéticas conocidas como rayos X. ¿De acuerdo? Esos rayos X se dirigen al paciente y se hacen pasar a través de los tejidos de la persona para posteriormente, mediante un detector, saber qué tanto se detuvo ese haz, ¿de acuerdo? Y qué otro tanto logró pasar, ¿de acuerdo? Y en base a eso se va conformando la imagen de rayos X. Entonces, si nosotros comprendemos eso, pues va a ser mucho más sencillo saber cómo es o qué es lo que estamos nosotros observando, ¿de acuerdo? Los rayos X forman parte del espectro electromagnético. Todas estas son ondas que viajan a la velocidad de la luz, pero que tienen diferente longitud de onda. Entre la longitud de onda se va haciendo cada vez más cercanas una de otras. Decimos que son energías de mayor intensidad, ¿de acuerdo? Entonces el espectro electromagnético abarca desde los rayos gamma, en donde son los espectros de mayor energía, hasta las ondas de radio, que son las de menor energía, ¿de acuerdo? La luz visible es una parte de ese espectro que nosotros podemos hacer patente mediante nuestros ojos, ¿de acuerdo? Pero conocer o saber que existe un espectro mucho más grande, ¿okay? La relevancia de los rayos X es de que su longitud de onda es tan pequeña que pueden interactuar con los átomos, ¿de acuerdo? Y al interactuar con los átomos generan radicales libres. Este radical libre se refiere que la onda electromagnética choca con un electrón de la periferia del átomo, generando que éste se ionice, que tenga una carga, ¿de acuerdo? Y esa radiación ionizante es relevante porque en los tejidos susceptibles, ¿de acuerdo?, puede generar problemas, sobre todo en aquellos tejidos que tienen mucho recambio celular o en donde el ADN está expuesto, ¿de acuerdo? Entonces es ahí la importancia del saber utilizar y dosificar adecuadamente los rayos X. Si un haz de rayos X choca, ioniza, puede llegar a romper enlaces moleculares y causar daño, sobre todo en aquellos tejidos, como les comentaba, que tienen mucho recambio celular, ¿de acuerdo? Y para poder nosotros identificar qué tipo de daño está generando esa radiación ionizante, se categorizan en dos tipos: radiación estocástica y determinística, ¿de acuerdo? Determinística porque ya sabemos a qué dosis va a generar tal o cual daño, ¿de acuerdo? Y la estocástica porque es un volado, ¿ok? Es una cuestión estadística en donde el azar interviene y no sabemos a qué dosis puede generar algo, ¿ok? Secundario a las bombas atómicas que se utilizaron en la Segunda Guerra Mundial, se pueden conocer a qué dosis pueden llegar a generar ciertos efectos, ¿de acuerdo? Pero no hay un estudio que se haya hecho exponiendo seres vivos a radiación, ¿ok? Algo bien importante que viene aquí en la tablita es que el sistema para cuantificar la dosis de rayos X es el milisievert, ¿de acuerdo? Que son las siglas de MSV, ¿de acuerdo? Una radiografía simple de tórax equivale a 0.1 milisieverts, ¿de acuerdo? Es una radiación sumamente pequeña. Para nosotros poder obtener o tener algún daño tisular, ¿de acuerdo?, necesitamos al menos tener 1000 milisieverts de radiación, ¿de acuerdo? Entonces tampoco no generar un tabú sobre el uso de la radiación, de que nos va a causar cáncer si nos tomamos 5 radiografías porque necesitamos hacer un control de una neumonía en un paciente internado, ¿de acuerdo? Eso no va a suceder. Pero sí saber que si nosotros exponemos, por ejemplo, a pacientes pediátricos a tomografías y sobre todo si no están bien indicadas, pues podemos generarle un problema estocástico, ¿de acuerdo? Al generar que el paciente esté acumulando estadísticamente mayor probabilidad de desarrollar un problema a futuro, ¿de acuerdo? Entonces, tener las dos consideraciones. ¿Okay?
El término de protección radiológica se refiere a aquellas medidas, ¿de acuerdo?, que nosotros como personal de salud necesitamos tomar para protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, la protección radiológica principalmente se da con el uso de barreras, ¿de acuerdo? Entonces, si nosotros conocemos y sabemos que el haz de rayos X necesita atravesar para poder interactuar con la materia, ¿de acuerdo? Si nosotros ponemos una barrera de un material sumamente denso como es el plomo, regularmente vamos a detener ese haz, ¿de acuerdo? Entonces, utilizamos mandiles plomados, utilizamos protecciones, collarines también plomados, podemos utilizar guantes que también tienen una capa de plomo para evitar la radiación, sobre todo en aquellos que estamos expuestos a fluoroscopía cuando hacemos intervencionismo, e incluso también ya contamos con lentes y gorro, ¿de acuerdo?, plomados para evitar esa radiación dispersa que nos pueda afectar a nosotros. ¿Okay? Otra de las cosas, no sé si ustedes alguna vez han visto la sala de rayos X, existen ciertas mamparas, o sobre todo donde está el técnico, donde está la consola, que el técnico manipula, está como rodeada por una mampara, y esas mamparas tienen un cristal para poder observar al paciente. ¿De acuerdo? Ese es un cristal especial, que es un cristal grueso, que regularmente tiene una película fina de material plomado para también evitar esa radiación dispersa. ¿Okay? Otra de las cosas importantes que tenemos que conocer es que si nosotros nos vamos alejando de la fuente del haz de rayos X, la exposición se va a reducir de forma significativa, ¿de acuerdo? Es el clásico que estamos en el quirófano y piden una radiografía, ¿de acuerdo?, una radiografía portátil para valorar si el clavo intramedular quedó bien puesto. Llega el técnico, pone la máquina y todo el mundo se sale del quirófano. Bueno, a lo mejor no salimos sin saber por qué, pero es el simple hecho de aumentar la distancia de la fuente generadora de rayos X nos va a disminuir la exposición que podamos llegar a tener. ¿Okay? Otra cosa importante en el personal ocupacionalmente expuesto es el uso de dosímetros. La intención de tener un dosímetro precisamente es para saber cuánto te estuviste radiando durante un mes, para saber si tus técnicas o tu protección radiológica fue suficiente. ¿De acuerdo? La norma oficial mexicana permite cierta cantidad de exposición a lo largo de un mes, y si no cumplimos con esa norma podemos llegar a tener alguna sanción, y la gente que está trabajando y que se expone de más tiene que irse a su casa a dejar de exponerse, ¿de acuerdo?, por el hecho de que podemos llegar a tener problemas. ¿Okay? ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? ¿Todo bien? Entonces, como les comentaba, lo que va a generar la imagen al final del día es que nosotros vamos a exponer a nuestro paciente a nuestra fuente de rayos X y vamos a ver qué tanto de ese haz atraviesa, qué tanto se queda dentro del paciente, qué tanto es rechazado por el paciente, y lo vamos a detectar mediante diferentes tipos de detectores, que pueden ser detectores físicos o detectores digitales, ¿de acuerdo? Entonces, a través de los tejidos, el haz de rayos X va a tener diferentes facilidades para poder atravesar, ¿ok? Cuando el haz tiene un paso libre, ¿de acuerdo?, porque la densidad de donde lo estamos exponiendo es poca, ¿de acuerdo?, vamos a decir que ese tejido o que esa imagen es radiolúcida, ¿de acuerdo?, y la vamos a ver oscura. Eso sucede como en el aire, ¿de acuerdo? Cuando la densidad del tejido es mayor y el haz de rayos X batalla para atravesarlo, vamos a tener la representación de una imagen radio opaca, ¿de acuerdo?, como puede ser en nuestro cuerpo el calcio, el hueso. ¿Okay? Entonces, esos van a ser los dos extremos: lo radiolúcido total, que va a ser el aire, que puede ser el aire que está alrededor del paciente o que tenemos incluso en el área de intestinos, ¿de acuerdo?, y lo radio opaco, que va a ser naturalmente el hueso, ¿de acuerdo? Si un paciente llega a tener una placa metálica, pues evidentemente que esa placa metálica
independientemente del material, pues va a ser mucho más denso que el calcio que nosotros tenemos de forma natural en nuestro cuerpo, y lo vamos a decir también que es algo radioopaco, porque el haz de rayos X va a batallar para atravesarlo, ¿de acuerdo? Y tenemos una gama intermedia, ¿de acuerdo? Y aquí es donde vienen las 5 densidades radiológicas básicas que nosotros vamos a tener al conformar una imagen de rayos X, ¿de acuerdo? Recordar que los extremos, radiolúcido y radioopaco, ¿de acuerdo? Y en medio vamos a tener tejido graso y el agua, ¿ok? Entonces, para poder nosotros expresarnos de forma adecuada y poder describir los hallazgos en una radiografía, tenemos que utilizar estos términos: radiolúcido, radioopaco, ¿de acuerdo? Y podemos hacer comparaciones. Si usted me dice, bueno, ¿y cómo describes? Nosotros podemos llegar a decir que esta es una radiografía de abdomen y una proyección antero-posterior, ¿de acuerdo? En donde vemos la radioopacidad normal de las estructuras óseas y vemos radiolucideces a nivel del gas que está generado en el marco colónico, con opacidades, ¿de acuerdo? En la topografía del hipocondrio, donde vemos la silueta hepática, ¿de acuerdo? Entonces podemos ir echando mano de los conocimientos de las diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Para poder hacer una descripción radiológica adecuada. ¿Okay? Estos son 2 ejemplos, ¿de acuerdo? Para tratar de ir visualizando, que nuestros ojos se vayan acostumbrando a esas radiolucideces, a esas radioopacidades. ¿Ok? La primera imagen, en la izquierda de la pantalla, es una radiografía de abdomen en proyección antero-posterior. Algo bien importante que hay que recordar es que los estudios tienen lateralidad, ¿de acuerdo? Y esa lateralidad cambia dependiendo del estudio de imagen que estamos viendo. Al lado derecho, corresponde con el lado derecho de nuestro paciente en una radiografía de abdomen, a diferencia de un estudio de imagen seccional, una tomografía o una resonancia magnética, en donde la lateralidad va a cambiar. Lo que nosotros veamos en el lado derecho va a corresponder con el lado izquierdo del paciente, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a ir viendo poco a poco, ¿ok? En la técnica radiológica estamos obligados a poner un marcador, ¿de acuerdo? Para evitar confusiones en aquellas personas que no están muy familiarizadas con ver estudios radiológicos, ¿de acuerdo? Regularmente vamos a tener un marcador hacia el lado derecho del paciente, ¿ok? Las imágenes actualmente, por ser digitales, son muy manipulables, ¿de acuerdo? Con un simple clic puedo hacer que esto quede de este lado y nos podemos confundir, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos hacer una evaluación integral, ¿de acuerdo? Ver hacia dónde está la punta cardíaca para saber cuál es el lado izquierdo del paciente. Necesitamos ver y conocer los marcadores o diferentes marquitas que ponen los técnicos para poder saber la lateralidad. ¿Okay? Entonces, volviendo a la radiografía, pues estamos en el lado derecho, lado izquierdo, ¿de acuerdo? Parte más cefálica, parte más caudal del paciente, ¿de acuerdo? Es una proyección en antero-posterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el haz de rayos X incidió al paciente por la cara anterior del abdomen. Si fuera una proyección posterior-anterior, como las que utilizamos en el tórax, el haz de rayos X incide por la espalda, por la cara posterior del tórax. ¿Okay? Entonces, esos son términos importantes: antero-posterior o posterior-anterior, AP o PA. ¿Okay? Entonces, regresando a las radiolucideces y radiopacidades, podemos ver cómo las bases pulmonares son radiolúcidas con respecto al resto del abdomen, ¿de acuerdo? ¿Por qué sucede eso? Porque el pulmón está lleno de aire, ¿de acuerdo? Y entonces el haz de rayos X batalla menos para atravesarlo, generando una imagen más oscura, una radiolucidez. Tenemos diferentes estructuras óseas que podemos visualizar: la columna dorsolumbar, parte de la pelvis, parte de los coxales y los fémures proximales. Son radioopacos, ¿de acuerdo? Porque es calcio que batalla más el haz de rayos X en atravesarlo. Pero en este paciente en particular tenemos otras estructuras que vemos con mayor radioopacidad, ¿de acuerdo? Y están proyectadas a nivel de las siluetas renales. Y es porque este paciente tiene una patología en donde tiene unas calcificaciones a nivel de los riñones, ¿de acuerdo? Y nosotros podemos identificar esa radioopacidad. Si nosotros conocemos que
normalmente no debe de haber radiopacidades en esa topografía, ¿de acuerdo? Pues inmediatamente salta a la luz que algo es anormal, ¿de acuerdo? Y es como vamos conformando nuestros diagnósticos, ¿de acuerdo? De primera instancia, pues a lo mejor con la práctica ya vas a saber, esta es una calcificación que está en el riñón, ¿ok? Pero de primera instancia tú puedes ir haciendo tu evaluación de forma sistemática y vas viendo que las radiolucideces en las bases pulmonares están normal, volteas a ver el hueso, ves que no hay ninguna fractura, ves que no hay ninguna tumoración, y después te vas a la cavidad abdominal, ves la silueta hepática cómo está delimitada, ¿de acuerdo? Porque es un órgano sólido que no tiene gas en el interior y genera un efecto donde su propia anatomía genera que exista un desplazamiento del ángulo hepático del colon, el cual tiene gas y materia fecal, por eso se ve su patrón como de migajón de pan, ¿de acuerdo? Entonces ya vas sabiendo que aquí está tu colon derecho, aquí ves la silueta hepática, que está rodeada de grasa, por eso tienes esa radiolucidez que está delimitándola, y en la topografía del riñón, ¿de acuerdo? En el hipocondrio del lado derecho ves esas calcificaciones que si volteas al lado contralateral también las observas, ¿de acuerdo? Ves la burbuja gástrica que está en su lugar y ves gas distal. Entonces dices tú, bueno, este es un patrón de gas normal en un paciente que no tiene datos de visceromegalia porque la silueta hepática la veo que está bien, ¿ok? Pero tiene unas calcificaciones anormales en la topografía del riñón. Diagnóstico diferencial, tal. ¿Qué estudio de imagen te sirve más para poder terminar la evaluación? Pues vamos a hacer un olfato. ¿Okay? Esa es la función de ver los estudios de imagen. ¿Okay? La otra imagen, la imagen de la derecha de la pantalla, otro paciente diferente. Vean ustedes cómo el comportamiento de la grasa intraabdominal nos genera un contraste natural. ¿De acuerdo? Los órganos sólidos que no tienen gas, que no son huecos, los vamos a ver con una densidad de líquido, como el hígado. Los órganos huecos que tienen gas, pues vamos a poder nosotros identificar un poco de su pared, ¿de acuerdo? Y la radiolucidez que va a estar generando el interior por el hecho de tener gas. Y eso nos forma un contraste. No es lo mismo ver esta radiolucidez aquí contra esa radioopacidad propiamente de la mucosa o de la pared del tubo intestinal, ¿de acuerdo? Entonces la diferencia de las densidades de los diferentes tejidos forma un contraste natural, y es por eso que nosotros podemos identificar patologías en nuestros estudios radiológicos. ¿Okay? ¿Dónde más tenemos grasas? Las correderas parietocólicas. Vean esta radiolucidez, esta línea está más oscura, separando a las estructuras más radiopacas. Esto es grasa intraabdominal, ¿de acuerdo? Esa grasa intraabdominal, al tener diferente densidad, nos va a generar ese poder de contraste. ¿Okay? El paciente tiene algo metálico, vean la densidad, cómo es diferente la radiopacidad a las estructuras óseas propiamente. ¿Okay? Entonces, parte importante también es que nosotros conozcamos que los estudios radiológicos necesitan tener cierta calidad para poder nosotros hacer un buen diagnóstico. ¿De acuerdo? Si nosotros sumamos radioopacidades externas al tejido, pues nos van a generar ciertos tipos de artefactos que nos pueden confundir. ¿De acuerdo? Si nosotros, imaginen que este es un paciente pediátrico que estás buscando que no haya tenido una ingesta de un cuerpo extraño, de una moneda, y no le quitas la ropa y pues se te empalma lo que trae ahí, los botones de su pantalón o de su short, entonces todo eso va generando ruido en tu imagen. ¿De acuerdo? Entonces es bien importante que ustedes como médicos en un inicio que soliciten estudios, pues puedan discernir aquel estudio que está bien del que no. ¿Okay? Y que en base a eso puedan ustedes solicitar una repetición de la toma radiológica. ¿Okay? Los estudios de imagen que utilizan rayos X, pues dentro de las ventajas es de que pues hay salas de rayos X prácticamente en todos lados. Actualmente se están comercializando unos estudios de rayos X portátiles en donde te venden un flat panel que no es más que como si fuera una tableta, el tamaño de una tablet, que es lo que se posiciona al paciente para hacer la detección, y el tubo, el generador de rayos X, pues no es más grande que una caja de zapatos,
¿de acuerdo? Entonces tú lo puedes cargar con las manos, el operador lo carga, lo dirige al paciente, hace la adquisición de la imagen y en cuestión de segundos lo tienes en un dispositivo, ya sea en tu celular o en tu laptop o en tu tableta, ¿de acuerdo? Entonces pues es bastante frecuente que podamos tener mucha disponibilidad de estos estudios. Son de bajo costo, ¿de acuerdo? Son rápidos, con el advenimiento de las imágenes digitales, pues eso se hizo mucho más rápido. Antes tenía que revelar, ¿de acuerdo? Se hacía un proceso donde se pasaban las placas de acetato a través de diferentes químicos para poder hacer como que la revelación y después fijación de la imagen, ¿de acuerdo? Y ahora pues ya con el advenimiento de la tecnología pues es muchísimo más rápido. Usa radiación, entonces hay que tener cuidado. ¿Okay? Los técnicos pueden llegar a manipular el haz de rayos X generando y moviendo controles en los tubos. Esto se llama kilovoltaje y miliamperaje, ¿de acuerdo? Si nosotros generamos un haz de rayos X de alta energía, al manipular estos dos componentes vamos a hacer que el haz atraviese por completo al paciente, ¿de acuerdo? Y vamos a ver una imagen totalmente quemada. ¿Qué significa eso? Que está totalmente radiolúcido. ¿Okay? Todo el haz de rayos X atravesó al paciente, nada tuvo problema para atravesarlo, entonces tenemos una imagen totalmente oscura. Entonces es importante también conocer que existen ciertos parámetros que pueden ser modificables para generar una imagen de buena calidad. ¿Okay? Al contrario, si nosotros generamos un haz de rayos X de baja intensidad, disminuyendo el miliamperaje y el kilovoltaje, pues vamos a tener una imagen totalmente radiopaca. ¿Por qué? Porque ese haz de rayos X, al no tener suficiente fuerza, todo se quedó atorado a nivel del tejido de nuestro cuerpo, ¿de acuerdo? Entonces existen diferentes técnicas ya preestablecidas de la cantidad de energía que se debe utilizar en el haz de rayos X, dependiendo qué es lo que se quiera valorar. ¿Okay? Medios de contraste. Medios de contraste, como les decía ahorita, nos van a ayudar a generar precisamente eso, un contraste, para poder nosotros identificar y discernir entre las diferentes estructuras, ¿de acuerdo? Pueden ser materiales de contraste naturales, como el gas, el aire que tenemos, ¿de acuerdo? Nosotros podemos administrar gas, por ejemplo, a través de una sonda transrectal, para poder generar una dilatación o una distensión del marco clónico y que eso nos permita poder evaluarlo mejor. ¿De acuerdo? Es un material de contraste natural, el aire. Pero también existen otro material de contraste, ¿de acuerdo? Que son sustancias farmacológicas que están basadas a base de yodo, principalmente, que son materiales hidrosolubles, o a través de otro componente de la tabla periódica que se llama bario, ¿de acuerdo? Estos son materiales que se utilizan en la radiología convencional para generar un contraste, y ese contraste lo vamos a ver radioopaco, ¿de acuerdo? Entonces, esta es una imagen de un estudio en donde al paciente se le inyecta material de contraste yodado hidrosoluble, ¿de acuerdo? Y se deja pasar cierto tiempo y después se van haciendo proyecciones radiológicas a través del riñón. Nosotros ya conocemos que ese material de contraste yodado hidrosoluble tiene una farmacodinamia que se elimina a través de los riñones. Entonces nosotros podemos opacificar. Al tener una concentración mayor de ese material de contraste, podemos opacificar mejor el sistema colector de los riñones, ¿de acuerdo? Podemos nosotros ver indirectamente en dónde está la silueta renal, vemos la pelvis, vemos el trayecto del uretero y vemos la vejiga conforme se va opacificando, ¿de acuerdo? Y aparte estos estudios nos generan información dinámica. Sabemos que los dos riñones están en posición y que están eliminando el contraste de manera adecuada. Si por ejemplo este paciente tuviera una obstrucción por un lito, pudiéramos ver que la eliminación del material de contraste estuviera limitada o estuviera retardada al compararlo con un riñón contralateral, ¿de acuerdo? En un supuesto donde el otro riñón está normal. Entonces, aparte de generar información anatómica estructural, también nos permiten los estudios de imagen generar información de su función. ¿Okay? Ejemplos de estudios donde utilizamos bario, ¿de acuerdo?
podemos utilizarlo en suspensiones para opacificar el trayecto del colon. Esto se llama un colon ponenema. A través de una sonda transrectal pasamos material de contraste junto con aire y vean el contraste que se genera en las diferentes estructuras y radiopacidades al tener gas y bario mezclado. ¿De acuerdo? Podemos observar prácticamente con una definición bastante buena los pliegues mucosos del colon y podemos identificar, como lo vamos a ver en clases subsecuentes, cuando existan datos de obstrucción o cuando existan tumoraciones que disminuyen la luz del tubo intestinal. ¿De acuerdo? Entonces, en base al conocimiento de lo que es normal o no, podemos nosotros hacer diagnósticos diferenciales echando mano de las diferentes herramientas. ¿Okay? Materiales de contraste varitados, hidrosolubles, pacientes donde necesitamos observar estructuralmente la laringe, podemos utilizar también material de contraste hidrosoluble o varitado para poder nosotros hacer diagnósticos. ¿Okay? La fluoroscopía es una modalidad, una variante de los rayos X, en donde se utiliza una constante al cual se expone el paciente y ese haz, al atravesar el tejido, lo vamos a detectar mediante una pantalla fluoroscópica. ¿De acuerdo? Y vamos a tener una imagen en video. Entonces, la fluoroscopía es bastante utilizada, sobre todo en aquellos procedimientos en donde necesitamos ver dinámicas de contraste. ¿De acuerdo? Mecanismo de la deglución, por ejemplo, donde podemos nosotros identificar cómo el bolo de contraste a nivel de la cavidad oral pasa por los diferentes segmentos de la cavidad propiamente orofaringea y de los movimientos peristálticos que puede llegar a tener el esófago inicial. ¿De acuerdo? Si tenemos algún trastorno en las diferentes fases del mecanismo de deglución, podemos nosotros identificarlo fácilmente con la fluoroscopía. ¿De acuerdo? Si este paciente llega a tener aspiración hacia la vía aérea, si llega a tener algún reflujo faringonasal, lo vamos a observar porque estamos viendo en tiempo real, mediante la fluoroscopía, los diferentes movimientos del mecanismo de la deglución. ¿De acuerdo? Podemos hacer evaluaciones dinámicas para ver si existen, por ejemplo, en pacientes con problemas de luxación recurrentes, ver si existe alguna inestabilidad de articulaciones, ver cómo se comportan en tiempo real. ¿De acuerdo? Y tenemos estudios angiográficos. Los estudios angiográficos se refieren a aquellos estudios en donde nosotros hacemos evaluaciones vasculares, ¿de acuerdo? Administrando material de contraste. Nosotros podemos hacer evaluaciones selectivas utilizando catéteres, ¿de acuerdo? Esta es una coronariografía en donde se utiliza un catéter que viene por la topografía de la aorta abdominal, regularmente se hace un abordaje a nivel de la ingle, ¿de acuerdo? Vemos cómo ese catéter genera un loop al pasar a través del callado de la aorta, ¿de acuerdo? Y en el ostium de nacimiento de las arterias coronarias se coloca la punta del catéter, se hace una inyección del material de contraste y en tiempo real con fluoroscopía nosotros podemos ver cómo se opacifican esas arterias. ¿De acuerdo? La intención de estos estudios pues precisamente es valorar que esas arterias estén permeables, que no tengan datos de obstrucción, zonas de estenosis, y en caso que si se encuentre algo y se pueda solucionar mediante algún catéter, mediante algún stent o algún balón, pues se hacen estudios de mínima invasión para solucionar el problema coronario obstructivo que pudiera llegar a tener su paciente. Entonces la fluoroscopía es de muchísima utilidad para hacer ese tipo de evaluaciones. ¿Okay? Ventajas: tiempo real. No necesitamos una máquina muy diferente a la máquina que se utiliza rayos X. ¿De acuerdo? Nada más se necesita esa pantalla fluoroscópica para poder generar un video. Estos videos se digitalizan, ¿de acuerdo? Y podemos incluso hacer sustracciones digitales. Podemos quitar el resto de las estructuras que nos estorban y enfocarnos en aquellas estructuras que estamos tratando nosotros de opacificar y poder estudiar. ¿De acuerdo? Entonces la angiografía pues es el método donde utilizamos la fluoroscopía, pero utilizamos también material de contraste hidrosoluble ayudado para opacificar aquellas estructuras vasculares que queramos nosotros poder evaluar. ¿De acuerdo?
Estamos en una imagen fija de un estudio geográfico a nivel del abdomen superior, del tronco celíaco, donde nos da una descripción detallada de la anatomía. ¿De acuerdo? Nosotros podemos observar si existe, en un supuesto, en un paciente que tiene pancreatitis de repetición crónica, los pacientes tienden a formar dilataciones aneurismáticas de la arteria esplénica. ¿De acuerdo? Entonces, en aquellos pacientes nos puede ayudar para poder identificar esas dilataciones aneurismáticas, ver el tamaño, ver si están rotos, y si es necesario, vamos y le ponemos coils, que son materiales embolizantes. ¿De acuerdo? El paciente se cura. ¿Okay? Con aquellos pacientes que tienen tumoraciones hepáticas, podemos ver si alguna rama de la arteria hepática principal genera un aporte sanguíneo. ¿Okay? Vamos a ver más adelante que los hepatocarcinomas tienen un origen dentro de las células hepáticas y comen principalmente de la arteria hepática. Entonces, en aquellos pacientes con un hepatocarcinoma y una arteria identificable que va e irriga el tumor, podemos hacer radiología intervencionista, entrar un catéter y taparle ese aporte sanguíneo al tumor, y eso se llama una embolización tumoral. Y si aparte le ponemos algún quimioterapéutico inyectado directamente en la arteria, eso se le llama una quimioembolización transarterial hepática. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas indicaciones en donde los pacientes tienen un tumor que no es resecable, ¿de acuerdo? Que no se les puede hacer cirugía por sus condiciones generales. Entonces, ese tipo de procedimientos entran aquí. ¿De acuerdo? Necesitamos saber y conocer que existen para ver que aquellos pacientes a los que les podemos ofrecer. Estudios de resonancia magnética, ¿de acuerdo? En donde podemos utilizar también diferentes secuencias con contraste o no para hacer angiografías, ¿de acuerdo? La resonancia magnética ha tomado mucho auge por el hecho de ser un método de imagen que no utiliza radiación ionizante, ¿de acuerdo? Entonces nos puede ayudar mucho, sobre todo las máquinas nuevas de alto teslaje, ¿de acuerdo? Nos permiten generar imágenes de muy alta calidad. El teslaje se refiere a la capacidad del imán que tiene la máquina. Entre más grande sea el imán, el campo electromagnético, mayor va a ser el teslaje que vamos a obtener. ¿Okay? La evaluación específica de vasos sanguíneos lo podemos hacer mediante la angiografía. Recordar, utilizamos rayos X para la generación de esta imagen, entonces hay que tener en consideración la radiación. ¿De acuerdo? Como cualquier otro medicamento que se considera, los medios de contraste pueden llegar a tener datos de alergia. Entonces es importante, antes de administrar cualquier material de contraste a los pacientes, preguntarles por antecedentes alérgicos. ¿De acuerdo? Podemos llegar a tener datos de anafilaxia. Y este material de contraste, actualmente hay dos tipos de material de contraste iodado, los iónicos y no iónicos. Los estudios que se hacían al inicio de la radiología utilizaban material de contraste iónicos que eran muy nefrotóxicos, ¿de acuerdo? Entonces los pacientes, al administrarle mucha cantidad de material de contraste, podemos llegar a tener problemas renales. Los materiales de contraste modernos, no iónicos, ¿de acuerdo? Tienen poca nefrotoxicidad, pero de todas formas es necesario asegurarnos de que el paciente tiene una función renal buena. Y lo podemos hacer tan sencillo como pedir una química sanguínea y ver su resultado de creatinina. Si tiene una creatinina alterada, hay que irnos con cuidado al momento de administrar material de contraste. Si tiene una creatinina alterada, ¿de acuerdo? Necesitamos mejorar esa condición nefrológica antes de administrar contraste. ¿Okay? ¿Dudas? ¿Preguntas hasta aquí? ¿Más o menos va quedando claro? Sí. En la angiografía de la foto pasada, ¿se ve al revés los Muy bien, sí. Este es un estudio de fluoroscopía donde se hace una subtracción de manera digital. Si tú te fijas, no ves ninguna estructura ósea, ¿de acuerdo? Entonces lo que hace la máquina de forma digital es que te quita todas las opacidades para que tú puedas tener una visualización únicamente del material de contraste. Y el material de contraste lo presenta como si fuera algo radiolúcido, pero realmente es algo radiopaco. ¿De acuerdo? Sí.
En esta imagen está bastante interesante, estamos a nivel de la bifurcación de la aorta abdominal. ¿De acuerdo? Si ustedes se fijan, aquí hay una imagen lineal. Hay una imagen lineal que entra por el lado izquierdo del paciente. ¿Okay? Este es un catéter. Si ustedes ponen un poquito de atención, tiene como una cola de cochino aquí, justo en la bifurcación. Es por donde se administra el material de contraste. ¿Okay? Las angiografías se pueden tener diferentes abordajes. Regularmente utilizamos un abordaje femoral, ¿de acuerdo? A nivel de la cabeza del fémur. ¿Por qué ahí? Porque es un sitio donde nosotros podemos hacer una adecuada hemostasia, una adecuada compresión, ¿de acuerdo? Ya que nosotros hayamos terminado nuestro procedimiento y evitar así la formación de hematomas, ¿de acuerdo? Estamos funcionando arterias. Cuando funcionas una arteria, ¿de acuerdo? A nivel femoral, con una aguja grande, para poder nosotros pasar una guía y posteriormente un catéter, dependiendo de las condiciones del paciente, pero muchas veces puede llegar un chorro de sangre a pegar en el techo, ¿de acuerdo? Entonces, pues necesitamos evitar formar hematomas, ¿de acuerdo? Entonces, es un sitio adecuado para hacer una punción arterial. Otro de los sitios que utilizamos mucho es la arteria radial, ¿de acuerdo? A través de la arteria radial también podemos nosotros hacer abordajes para poder hacer este tipo de estudios. ¿Okay? Vamos a dejarlo aquí, mañana terminamos.